Bueno, pues vamos con la primera operación. Como hemos dicho, aquí tenemos los discos. La primera operación, como hemos dicho, sería hacer un disk async all para asignar todos los discos, tanto los 28 como los 14. Entonces el siguiente paso es irnos a agregates y crear los agregates. Los agregates es un conjunto de discos físicos que están en un RAID group. El RAID group lo marca netapp. Por defecto son de 16 discos. Por cada 16 discos nos recomienda dos en paridad, y la paridad de los otros 14 discos se escribe a esos dos discos y ya está. Entonces, por defecto tenemos, como vemos aquí, un volumen, un agregate de 3 discos que ha creado el sistema para instalar lo que es el sistema operativo del netapp. Y aquí vemos la información que está online, tipo de ha creado este RAID, archivos, volumen. Aquí tenemos información del volumen, 900 megas, ocupado. Y si nos vamos a Disk Layout, pues nos dice los discos que conforman este agregate. Vemos como un disco es de datos y uno de paridad y el otro de doble paridad. Si se nos cae un disco, pues una redundancia en RAID 4 y tipo Fecal Fiber Channel. Entonces lo que vamos a hacer, podemos editar, vamos a crear primero un agregate, nos va a salir un asistente y con el agregate lo que vamos a hacer es, pues bueno, crear el conjunto de discos. Nos sale este wizard, le damos a siguiente y nos sale la paridad. Entonces le damos un nombre, le vamos a llamar agregate 1, nos dice la paridad. El RAID group, cuando creamos un agregate nos va a crear este RAID group. Nos recomienda que sea netapp, que sea DP, Dual Parity. Va a coger, cuando tengamos un RAID group por defecto de 16 o de 8, va a coger dos discos para la paridad. Y que es un RAID 4 y si no, pues una sola paridad, un disco con la paridad. Tendremos dos discos. Le damos a siguiente. Y aquí nos salen los tipos de disco que tenemos. Vemos como los discos que hemos agregado de 4 GB son de 7200 revoluciones por minuto. Recordad que no debemos de crear un agregate con discos de distintos tipos ni de distinto tamaño. El control es la controladora netapp1. Pues vamos a crear un agregate. Tenemos disponibles 25 discos. Sabemos que teníamos dos shelves, dos estanterías de 14 discos cada uno, 28, menos 3 del volumen que se ha creado con el sistema operativo, tenemos 25. Vale, pues vamos a crear un agregate de este disco. Damos a siguiente y vemos como por defecto nos sale un RAID group de 16. Cada RAID group va a tener dos discos de paridad. Si nosotros tenemos un agregate de 32 discos, tendremos dos RAID group, porque son 16 y 16. Y para seleccionar podemos poner uno de 8. Perfectamente lo vemos. Nos dice que necesitamos un mínimo de 3 discos para crear un agregate, y para decir cuántos discos queremos de los 25, si nosotros le decimos 14, 16, por ejemplo, de estos 16, 2 me los va a poner con paridad. Toda la paridad de estos discos los va a poner aquí. Con esto me va a crear un RAID group, pero yo puedo crear por defecto un RAID group de 8 y voy a tener dos dentro del agregate, dos RAID group. Si yo tuviera uno de 16 y pusiera aquí 32, pues tendría un RAID group dentro del agregate. O sea, los agregates son conjuntos de RAID group, pero que los puedo dividir. Entonces voy a tener 16 discos en este RAID group. Le doy a siguiente y me sale aquí el resumen y le damos a crear. Nos dice que la actividad puede tardar un poquito. Vemos que está escribiendo los discos, está poniéndole ceros, reservando snapshot y OK. Pues con esto ya tendremos aquí un agregate. Aquí lo vemos, 12 gigas, hemos metido 14 discos de 1 giga, pero solo tenemos 12 datos porque 2 pertenecen a la paridad. Vemos con 16 está online.
Los agregates tenemos el status online, offline. Si queremos eliminar un agregate, primero tenemos que poner offline. Y el restrict es restringido. Esto se utiliza, por ejemplo, para configurar el snap mirroring. Tanto por ciento usado, yo podría añadir discos a este agregate, dándole a añadir discos. Aquí vemos, este es el actual que tenemos. Añadir todos los discos. Añadir discos aquí en RAID Group. Es como puedo añadir dentro de un agregate. Si tengo varios RAID Group, por ejemplo, dos RAID Group de 16 discos, le puedo añadir los discos. Y vemos como tenemos 16, 14, 2 de paridad. Pues yo podría añadir aquí, ejemplo, ponerle dos discos más. Y aquí tendríamos dos discos. Y nos iba a crear un RAID Group nuevo, porque hemos dicho por defecto el RAID Group es de 16 discos. Iríamos aquí aumentando. Aunque va a funcionar igual, el agregate va a tener estos discos, pero va a crear grupos de RAID de discos de 16. Por si peta uno, no va a crear un RAID de 400.000 discos. Va a crear RAID Group de 16 porque es lo que hemos establecido. Cancelamos. ¿Vale? Y también podemos, como hemos dicho, editarlo. Aquí le podemos cambiar al tipo de RAID. Y nada, y poco más. Y ya hemos visto aquí, bueno, pues en la YUD los discos que conforman este agregate. Estos discos de aquí. Aquí tenemos los discos. Bueno, ahora por ejemplo estos discos, el 532, si nos vamos a discos, pues ahora aparecerán ya aquí en los agregates. Aquí lo tenemos, vemos como tenemos agregate 1. Él va poniendo los discos y luego los datos en los volúmenes. Cuando creemos los volúmenes en los agregates, los datos irán al disco que NetApp le dé la gana, ¿vale? Ya está. Ahora, por ejemplo, vamos a crear un agregate, tenemos 28 discos. Vamos a crear el agregate 2 con los discos ATA de 4 GB que hemos creado antes. Le vamos a llamar agregate 2 ATA, doble paridad, y le vamos a añadir lo que hemos dicho, 14 discos. Si después de los 14 discos luego le añado 3, aquí lo tenemos. Selecciono el tipo de disco, como hemos dicho no lo podemos mezclar. El grupo de disco, tenemos ahí 100 gigas. RAID Group, aquí ya me la he configurado un RAID Group de 14. Y si le añado yo 14 discos, me va a crear si le añado 28 discos, me va a crear dentro del agregate. Nos dice que debe haber un mínimo de un spare. Vemos aquí, dos discos extras han sido seleccionados, pero un RAID Group requiere al menos 3 discos, por lo tanto, tendremos que poner aquí, por ejemplo, 17 o 18 y me va a crear un RAID Group de 14 discos y luego otro RAID Group de 4 discos hasta completar 14. Pero bueno, nosotros como queremos poner 14 discos para que nos cree un RAID Group aquí guay del Paraguay, pues nos va a crear aquí un RAID Group. Y nos va a crear pues 14 discos de 4 GB cada uno, de 7200 revoluciones por minuto. Aquí lo tenemos, ya lo ha creado y nos va a aparecer aquí nuestro agregate con nuestros discos. Bueno, pues la primera parte ya la hemos creado, con esto nos vale. Entonces, ¿ves? Tenemos aquí 42 gigas. Hemos creado 14 discos de 4 gigas,
42 más 2 que tendremos de estos 14, 2 están en data parity, en dual parity, pues tenemos 12 discos de 4 gigas, pues son 42 gigas. Y aquí tenemos pues qué adaptador corresponde. Bueno, pues ya hemos creado los agregates. Ahora, el siguiente paso después de crear los agregates, es decir, de agrupar los discos físicos, todos estos están crudos, crear los volúmenes. Los volúmenes se crean sobre los agregates. Y luego podemos crear múltiples volúmenes sobre los agregates y luego ahí se implementarían las LUN o el NFS. Como vemos, tenemos un volumen por defecto, que es el que nos crea el sistema cuando se instala. Y vamos a ver pues un poquito los detalles del volumen. Detalles nos dice el tamaño. Si nos vamos a la asignación del espacio, nos dice el total del espacio, reservado para snapshot, disponibles 684, reservados 384 y el usado 124 y la snapshot space, pues esto. Y bueno, aquí está el espacio utilizado. Si tenemos snapshots, vemos que hace aquí por defecto el volumen que hay por defecto. Y esto de Storage Efficiency es la de duplicación, si está activada o no la de duplicación. Podemos editar el volumen y en el cual pues bueno, le podemos poner, como hemos dicho, el Security Style para que funcione con los permisos NTFS y Unix, si Steam Provisioning, y la pestaña Advanced, pues el tema de la deduplicación. Aquí tenemos volumen, la pestaña Advanced, la reclamación del espacio, automáticamente crecer este volumen hasta un tamaño máximo, que automáticamente borre las copias de snapshot antiguas, etcétera. Bueno, pues vamos a crear un volumen. Crear volumen. Bueno, vemos cómo nos sale aquí y no nos sale iSCSI, Storage Adapter. Nos debería de salir iSCSI, puede ser quizás porque no tengamos habilitado el protocolo iSCSI. ¿Ves? No tenemos la licencia de iSCSI. Bueno, vamos a conectar y vamos a agregar la licencia de iSCSI. Bueno, es verdad, sí estaba, pero lo que no habíamos hecho... Vamos a refrescar aquí el protocolo. A ver si nos lo refresca. Ahora, ya hemos refrescado. El protocolo iSCSI lo vamos a arrancar. Y vamos a crear el volumen. Vemos, bueno, todavía no lo hemos arrancado, pero es que no habíamos agregado la licencia. Luego arrancamos. Entonces tenemos aquí, le damos el nombre al volumen, en qué agregate lo vamos a agregar, si en el conjunto de discos ATA o en el agregate 1, venga, por ejemplo aquí. Tamaño del agregate, le vamos a poner 3 gigas, perdón, tamaño del agregate, del volumen. Por defecto, si vemos NAS, si utilizamos CIS y NFS, reserva un 5% de los 3 GB para los snapshots. Si elegimos SAN, vemos como coge 0, no coge nada. Si queremos que sea provisioning, y el Storage Efficiency, lo que hemos hablado. Si queremos habilitar la deduplicación, dice que la deduplicación ocurrirá diariamente por la noche. Pues lo vamos a agregar el volumen 01 aquí y nos lo va a crear en el agregate 2.
Bueno, pues aquí tenemos el volumen que hemos creado, 3 GB disponible, total espacio, archivos más 96 archivos, el autocrecimiento un máximo a 3,6, el tamaño que incrementará son 153 megas. Si nos vamos a Space Allocation, pues el espacio vemos 3 GB, reservado para Snapshot 0, etcétera. Snapshot Copies, no tenemos creada ninguna snapshot. Luego también vemos 0. Y luego ya aquí la Storage Efficiency, pues bueno, nos pone un poquito la eficiencia del almacenamiento. ¿Qué podemos hacer sobre un volumen? Aquí lo tenemos. Bueno, pues como hemos dicho, podemos editarlo. Y para editarlo, bueno, le podemos poner el Theme Provisioning, el Security Style, el Storage Efficiency, que es la de duplicación. Y ahora nos vamos a avanzado. Aquí lo tenemos, que vemos cuál es el autocrecimiento. Vemos cómo nos pone aquí crecer automáticamente 3,6 hasta un máximo de 3,6 gigas. El tamaño son 153, borrar los snapshots, etcétera. La eficiencia, como hemos dicho, la de duplicación planificada de sábado a domingo a medianoche, automatizada, bajo demanda, etcétera. Interesante el status, también para eliminar un volumen, pues tenemos que poner primero offline. Resize, aquí, al ser un flex volumen, un volumen, lo podemos tanto comprimir, comprimir, aumentar de tamaño, 3 GB, como decrementarlo de tamaño, hasta incluso con datos. Entonces le damos a Resize, y aquí nos sale la reserva. Si le queremos decir, por ejemplo, lo voy a redimensionar a 2 GB, o sea, redimensionar hacia abajo. En la reserva del snapshot le damos al siguiente 0 y el incremento siguiente. Vemos cómo ahora nos va a decir si tenemos snapshot copies, que no tenemos, y nos dice que estamos redimensionando el volumen de 3 GB a 2. Estamos cambiando el autocrecimiento de 3,6 a 2,4 como máximo y en rangos de 153 megas o 100 megas irá el crecimiento. Le damos a siguiente y con esto estamos redimensionando el volumen, aunque este volumen tenga asignada alguna luz o alguna cosa de estas. Y nos dice que ha sido ok. Y ahora vemos aquí cómo nos va a poner 2 gigas. Bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer ahora eficiencia. Vamos a hacer unos snapshot copies del volumen. Bueno, vemos aquí snapshot copies. Si le vamos a configurar, aquí tenemos el porcentaje de reserva del snapshot por defecto 0. Hacer los snapshot en el directorio .snapshot que sean visibles. Y cada cuánto vamos a hacer un snapshot de este volumen. Un pantazo de a ver cómo está. Y luego cogemos y le damos a crear un snapshot. Le llamamos. Ahora mismo no tenemos ningún dato, pero bueno, sin espacios. Ya tenemos un snapshot creado. Ahora en teoría nos debería de aparecer aquí en snapshot copy. Bueno, y esto es así como se hace un snapshot. Bueno, vamos al siguiente nivel. Después de crear un volumen, en este volumen podemos crear lo que son las LUN, crear una LUN, o también podemos crear QTRIs. Los QTRIs son, digamos, como cuotas. Un volumen es el análogo a una partición. Por ejemplo, un agregate es un conjunto de discos, pensamos como un disco muy grande. Un volumen es, digamos, podemos hacer particiones en esos discos. Y vamos a pensar que un QTRI es como unas subcarpetas, ¿no? Donde se utiliza sobre todo cuando se comparte por CIFS y NFS para los home de los usuarios, para temas de buzones de Exchange. Entonces,
ya no se utiliza tanto porque ya con los volúmenes flexibles, que tanto se puede decrecer un volumen, pero bueno, es interesante. Entonces nosotros podemos dividir, digamos, un volumen en segmentos. Y luego las LUN se pueden crear sobre volúmenes o sobre Qtris. Lo bueno que tienen las Qtris es que se le pueden poner cuotas. Entonces, ya hemos visto el volumen. De siguiente, pues bueno, nos vamos al Qtri. Y como hemos dicho, pues vamos a crear un Qtri sobre un volumen. Y es muy útil, bueno, pues para homes de usuario y cosas de esas. Y luego pues, tendremos cuotas. Los Qtris van relacionados con las cuotas. Lo vamos a ver ahora cuando lo creemos. Bueno, no tenemos ningún Qtri. Le damos a create. Y le llamamos Qtri José, por ejemplo. ¿Sobre qué volumen? Aquí seleccionamos los volúmenes que tengamos. Aquí tenemos este volumen, recordamos que era de 2 GB, que lo bajamos de 3 a 2 GB en este agregate. Aquí tenemos la seguridad. Esto lo que permite es permite mantener, digamos, los atributos de los permisos tanto en NTFS como Linux. ¿Vale? Y luego tenemos aquí la cuota, que la cuota podemos limitar una cuota, ejemplo, a este de 100 megas, este Qtri solo va a tener 100 megas. Y luego le podemos dar un umbral, lo veremos en las propiedades. Y dentro de este Qtri, José, pues, bueno, imagínate que sea home, un Qtri que se llama home, pues podríamos darle a los usuarios, como tiene atributos de los atributos NTFS, pues va a permitirle controlar un poco, digamos, la cuota que tengan los ficheros dentro de este Qtri. Entonces, bueno, pues ahí creamos el Qtri y ya por ello. Bueno, aquí le tenemos creado y si podemos ir a las propiedades, a editar, y aquí estas opciones, el OpBlock, son opciones para CIFS, hay que mantenerlo, esto lo tenemos que tener habilitado. Y bueno, podemos crear Qtris en otro volumen, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otro Qtri y bueno, y como hemos visto, los Qtris se relacionan con las cuotas. Aquí nos van a aparecer las cuotas que tengan asignadas los Qtris. Qtris viene de la palabra cuota tree. Con los volúmenes ya flexibles que los podemos redimensionar hacia arriba o hacia abajo, pues bueno, ya no se utilizan tanto. Tenemos tres tipos de cuota, ¿no? De user tree y user group. Se utilizan, como hemos dicho, sobre todo para zips y NFS. Y aquí podemos, por ejemplo, ver editar los límites. Si queremos limitar un límite, este es el límite de usuario, esto es una cuota de usuario, ¿vale? Nosotros habíamos dado a la cuota en general una cuota total de 100 megas, si no recuerdo mal, y a usuario 100 megas. Bueno, pues el límite a partir de 10 megas no va a poder escribir. Un límite de soft, pues le va a avisar y tenemos un umbral. Y el hard limit, el límite de archivos, tenemos aquí 1000, million, billion número de archivos que pueda haber en este Qtri. Vale, esta es a nivel de usuario y esta cuota es, si dividiendo el límite, la cuota vemos cómo es, o como la habíamos configurado, a 100. Aquí tenemos hard limit, es que no lo había cargado, a 100 megas. Y lo mismo, el límite de archivos. Aquí vemos los errores, ningún error. El espacio del tree, es decir, la cuota que se le asigna al tree en cuestión. Y luego dentro del tree tenemos cuotas de usuario. Tenemos aquí la pestaña cuota report. Y nada, no hay nada. Y cuota status. Y si quiero ponerle cuota en los volúmenes, también le puedo poner aquí cuota en los volúmenes. Tras haberle puesto una cuota al volumen,
pues también nos lo pone aquí. Vemos cómo nos lo pone. Pero bueno, esta lo vamos a desactivar. Deactivate y vemos que aquí también podemos hacer nos aparecen los volúmenes aquí y podemos redimensionarlo como hemos dicho. Bueno, pues ya está. Estos serían los pasos y ya, bueno, ya el siguiente paso sería ya crear las LUM, tanto sobre un volumen como un Qt. Pero bueno, los pasos son los discos, crear un agregate de RAID de discos, 14, 16, crear los RAID group, pensamos un agregate como un disco gigante, que el mismo netapp pone en RAID, en un RAID group para protegerlos. Después sobre los Qtris creamos los volúmenes y luego sobre los volúmenes ya crearemos una LUN o implementaremos un volumen NFS o un CIFS, etcétera. ¿Vale? O los SARs son para los CIFS, los exports son para los NFS y las LUN pues para la SAN. Por ejemplo, si nos vamos aquí a Export, aquí nos aparecerá todos los volúmenes que vayamos creando, etcétera. Decir que todos los volúmenes que se crean se van a crear a partir del directorio vol. Estos dos volúmenes que se han creado aquí son los sacados sistemas de la instalación y el home. Este es el del volumen 01 que hemos creado. Y aquí vemos la seguridad. Tenemos aquí Unit Security. Podemos añadir dentro de un volumen la seguridad que le queremos dar. Kerberos 5, permiso de los clientes, si permitimos la escritura, etcétera. Bueno, y ahora pues vamos a ver ya trabajar cómo crear una LUN, conectarnos una LUN y ya podemos ver, por ejemplo, después de crear una LUN y conectarlos y guardar algún dato, pues hacer un snapshot y volver al snapshot, etcétera.